alabas, porque eres quien. Encienda más para que se caiga todo velo, aún de lo que tiene que caerse. Amén. En lo que quiere el enemigo siempre esconder, o que no se hable la verdad, amados hermanos. Y la verdad se debe hablar, la verdad es Cristo. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque con ella, Señor, es que nosotros podemos hoy estar aquí, Señor, delante de usted, Señor. Es a través de tu palabra que hoy podemos conocerte más y más, los designios, los propósitos, los planes que tienes con la iglesia, y aún a nivel personal con cada uno de nosotros como miembros los unos de los otros, oh Dios. Gracias por este momento, Dios. Te pedimos que nos hables a través de tu dulce palabra, Señor, a través de tu poderosa palabra, oh Dios, que tiene vida, que es espada de doble filo, Señor. Y yo te pido que penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones y que discierna nuestros pensamientos, nuestro corazón, oh Dios, y que sea usted examinando nuestra vida, oh Dios. Y si hay un camino de perversidad, Señor, examínanos, endereza nuestros caminos, endereza nuestros pasos, endereza, ajustanos, Señor, a tu palabra, Señor, en esta noche, oh Dios, en este momento, oh Dios, y con cada uno de los que están escuchándonos también a través de estos medios, oh Dios, que bendigan la vida de aquel varón, aquella mujer que nos puede escuchar hoy, aquel niño, aquel joven, oh Dios, y que esta palabra sea superabundante, Señor, para nosotros hoy, ese pan de vida, oh mi Dios, esa palabra, Señor, que trae del cielo, Señor, que viene de arriba de tu trono como agua, como aceite fresco, como lluvia temprana y lluvia tardía, Señor, sobre nuestros corazones, mi Dios, y que nos da, Señor, Padre, esa plenitud en tu presencia, y nos da ese regocijo, Padre, el gozo de escuchar tu palabra, la fuente de vida que es tu palabra, mi Dios. Nos acercamos por eso en esta hora confiadamente, Señor, al trono de la gracia. Perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos más de nuestras maldades, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como usted, Señor. Dígaselo en esta noche: quiero ser como usted, Señor. Quiero menguar más y más. Que no sea más yo, Señor. Un día, una noche más, que no viva yo, Señor, sino que vive usted, Señor. Vivas tú en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Lucas capítulo 22 versículo 37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22, 37 nos da esa gran definición, hermanos, del cumplimiento de la palabra, aquellas palabras proféticas, aquellas palabras de estos hombres, profetas, hombres de Dios, del cual el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a estos hombres, reveló, mostró aún en visión a aquellos hombres todo acerca del Señor Jesucristo y de la obra y el plan del Señor, aún de lo que todavía está por venir y lo que está por cumplirse en el Señor Jesucristo. Amén. A través del profeta Daniel, a través de el apóstol Juan, lo que Dios le permitió ver en esa isla, encerrado en esa isla donde estuvo sus últimos momentos de vida, y escribió el libro de Revelación o Apocalipsis.
y aquellas cosas que todavía están allí, hermano, para cumplirse en el Señor, pero que nos da a nosotros, amén, la alegría, el gozo de que lo que se cumplió, hermano, en la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, en la divinidad, pero también en su humanidad, amén, se cumplió todo aquello al pie de la letra. Asimismo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que está por venir, amados hermanos, lo veremos en los próximos quizá meses, quizá años, quizá no sé, hermano, pero pronto se cumplirá la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pronto lo veremos, amados hermanos. Pronto lo palpará, la iglesia lo palpará, la tierra lo palpará, las naciones lo palparán, los justos y los injustos lo verán, lo reconocerán. Amén. Pero era necesario, como dice Lucas capítulo 22 versículo 37. Ahora estamos en la parte del que él sería rechazado por los hombres. Estábamos hablando, habíamos quedado donde muchos que son de Cristo, dice acá, lo que tengo yo escrito acá, aunque no lo reciben porque no dejan sus pecados ni permiten que Él reine sobre ellos. Pero Jesús había dicho, y leímos Juan capítulo 5 versículo 43, quiero colocarle a usted en contexto de la última parte que estuvimos. Juan capítulo 12, 48, cuando el Señor dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. También hablábamos de Lucas capítulo 10 versículo 1. El que a vosotros oyen, a mí me oyen, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. No solo era el rechazo al Señor Jesucristo, sino rechazo a Dios Todopoderoso, rechazo a la palabra, rechazo al plan divino de Dios, rechazo a la verdad, rechazo a la divinidad de Dios, rechazo a la santidad, hermano, rechazo a la esencia del Dios vivo entre los hombres, a la presencia de Dios entre los hombres. Era ese rechazo rotundo de la humanidad, de los seres humanos, que llevaba siempre a Cristo no a amargarse su vida, sino a seguir el plan divino, seguir la voluntad del Padre, hermano. La voluntad del Padre era ¿qué? Ir hacia la cruz. No importa cuánto le rechazaran, no importa cuánto se le levantaran. La misión era la cruz, y la misión tenía que cumplirse en la cruz del Calvario, en la voluntad del Padre, para traer salvación a toda la humanidad. No importa, aún el mismo Satanás, dice la Escritura, que cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, hermano, aún en esa tentación, era producto de ese mismo rechazo del plan divino de Dios, del plan majestuoso, del propósito de Dios. No quería que se cumpliera en Jesús ese plan, esa misión, y por eso Satanás también al inicio, antes del inicio ahí su ministerio, las 3 veces que fue tentado, fue una forma de rechazar la voluntad de Dios para los hombres, amados hermanos. Ahora, Lucas capítulo 9 versículo 21. Versículo 22, perdón, dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Mire por quién era desechado, despreciado, rechazado: por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Por quién era rechazado, amado hermano? El Señor. ¿Qué cosas, hermano, que por los mismos ancianos, por el mismo pueblo que conocía la ley,
conocía ¿qué? Las escrituras. ¿Conocían ellos las escrituras los sacerdotes? ¿Conocían la ley de Moisés? Claro que sí. Pero sus corazones, ¿cómo estaban? Entenebrecidos. ¿Cómo estaban sus corazones? Orgullosos. ¿Cómo estaban sus corazones? Duros. Dice en las otras versiones, permítame leerle, versículo 22. Ahí el capítulo 9, ¿cierto? Versículo 22, que es necesario, vamos a ver, ya le digo aquí, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice el Señor: entonces les dijo, el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. ¿Ve usted allí? Que fue y era necesario que esto ocurriera. Era necesario. Estaba aún dentro de los planes divinos de Dios, como lo dice Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, de sufrimiento, porque el Señor lo puso, nuestro Dios lo puso en sufrimiento, lo puso allí en horrible sufrimiento para cumplimiento de la palabra y el cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo, para que el mundo reconociera aún sobre todas las cosas que Él confesó, declaró, vino y trajo el mensaje de salvación, pero que la gente rechazaba el mensaje de una u otra manera, rechazaba el mensaje. La traducción lenguaje actual, este texto nos lo dice de la siguiente manera: Jesús también les dijo a sus discípulos: yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. En Lucas 17, 25, Jesús está diciendo de Él mismo que era necesario. Lucas capítulo 17, versículo 25. Vaya usted conmigo allí a la palabra de Dios. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente, oiga, y ser ¿qué? Rechazado por esta generación. Era necesario que todo esto aconteciera. Ahora iba a entrar a la palabra, a la definición rechazado. Dice del francés rechacer. Normalmente esta palabra fue tomada del francés antiguo, rechacer, que quiere decir echar, ahuyentar, despedir o expeler. Pero la RAE nos da otros significados para mayor comprensión, y uno de los primeros es forzar a algo o a alguien a que retroceda. Esa palabra, definición, rechazado, esa definición también en segundo definición da la RAE: resistir al enemigo obligando a retroceder. Esto normalmente es usado en la milicia. Ahora, en tercera definición dice: contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. Sabemos que los líderes, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, cada vez que usted ve los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos viendo que siempre están contradiciendo las enseñanzas, las verdades del Señor, las grandes verdades. De una u otra manera, estos grupos, estos hombres religiosos estaban contradiciendo al Señor, lo colocaban aún a prueba. Y la mayor parte eran los líderes, los religiosos de la ley, los que conocían la palabra, los que estaban allí como sacerdotes, los que habían estudiado. Ahora usted podría decir: mire, amado hermano, que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque hay veces, hermano, mire, el pueblo aún creía más a Jesús, el pueblo que tal vez no tenía la ley,
que al pueblo, que sí de todas maneras, sin embargo conocían, pero no eran los hombres que estaban ahí puestos con todos sus atuendos, con toda su autoridad, cierto, que ejercían dominio sobre el pueblo, estos hombres religiosos. Pero aún el pueblo que sin embargo conocía, creía más fácil al mensaje y a la enseñanza del Señor, y no había rechazo. Y cuando creían se manifestaban los milagros, se manifestaban el poder de Dios, la gloria de Dios en aquellos hombres y mujeres. Tanto así que el Señor se gloriaba en ver la fe de alguno de ellos, porque sin el Señor tener que ir a una cierta aldea, a una cierta ciudad, solo decían: Señor, declara la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor exaltaba la fe de ellos, la credibilidad. Pero estos hombres religiosos siempre estaban desdeñando del Señor, siempre estaban contradiciendo, como lo dice aquí esta definición de la RAE. Contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone o ofrece. Juan 8:37. Vaya usted conmigo, por favor. Juan capítulo 8, versículo 37. Vemos allí un claro ejemplo. Y esta era la gran verdad, hermanos. Y dice la palabra: sé que soy descendiente de Abraham. Porque esta gente se llamaba: nosotros somos del linaje de Abraham, somos descendientes. ¿Tú quién eres? Tú eres el hijo de carpintero. Tú eres el hijo como uno de ellos, de nosotros. ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? Pero ellos se autonombraban, y aún era cierto lo que ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham y tenemos linaje. Pero dice el Señor: pero procuráis matarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida ¿en qué? En vosotros. Esa era la naturaleza de estos hombres religiosos. Mire, hermanos, y cuando hay veces puede suceder que un cristiano, hermano, un hijo de Dios, puede caer en la tentación, hermanos, de que de tanto estudiar las escrituras, hermanos, se va tanto solamente nomás a un lado, hermano, que cuando se predica la palabra, entonces obviamente la palabra hay que juzgarla con la misma palabra. Pero hay gente que cae, hermano, en el engaño aún, que cierra tanto su corazón, hermanos, que no recibe y que rechaza y no cree. Si usted hoy está escuchando esta palabra bendita de Dios y usted no cree lo que yo estoy aquí leyendo, la palabra de Dios, y está poniendo en conjetura lo que dice este texto, amados hermanos, pues usted de alguna manera automáticamente usted está rechazando el mensaje y rechazando la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra también debemos creerla con fe, porque sin fe es imposible, amados hermanos. Tenemos que acercarnos a Dios, sí, con fe. Pero cuando leemos la bendita escritura, hermano, usted no puede leer la escritura, y permítame los que me están escuchando, viendo, usted no puede leer la escritura como cualquier libro, cualquier periódico. Usted debe leerla con fe. Usted debe leerla en fe y por fe y para fe, porque entonces ahí, hermano, las escrituras, hermanos, tendrán rema en su vida y traerán vida a su vida espiritual, a su ser espiritual. Y ahí es cuando yo estoy siendo alimentado y el fruto se manifestará en mi vida, en mi caminar, en mi vida santa. Eso será, hermano, algo allí especial que no logramos, hermano, tal vez razonarlo, podemos tal vez explicarlo, no sabemos cómo, pero algo tiene que pasar y algo ha pasado en la vida suya y en la vida mía cuando hemos leído las santas escrituras con fe, amados hermanos. Pero si usted la lee por tener un tiempo allí de lectura, hermanos, no sé, hermanos, debe leerla con fe. El contexto
del versículo 39 al 50 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Escuche cómo estos hombres, al expresar, no admiten lo que propone, lo que ofrece, lo que el Señor estaba dándoles a entender. El Señor les estaba queriendo, hermano, allí extender aún su misericordia, sabiendo la situación, el corazón duro de estos hombres. Pero aún el Señor va aún con esos corazones duros. Así nos enseña el Señor a nosotros. No importa cuánto nos rechacen, cuánto duro esté por delante ese hombre, esa mujer, hermano, hay que ir al flojo, hay que ir al duro. ¿O qué pasó con la vida de Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿No era el que perseguía a la iglesia? ¿No era el que metía a la cárcel a los cristianos? ¿Y qué pasó con ese hombre cuando se lo encontró el Señor? Y sigue diciendo: no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Decían estos hombres. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así se lo dijo a estos hombres. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros. ¿Porque qué? Dios se lo dijo en la cara, hermanos. El mismo Jesús. ¿Sabían o no sabían? El Señor. ¿A quién les estaba hablando? ¿Era necesario que pasara esto? Era necesario en la vida del Señor. Era necesario para que quedara escrito para los hombres y mujeres religiosos de esta era, de esta generación, que rechazan la verdad, rechazan la enseñanza, que prefieren lo oculto, prefieren lo humano, prefieren la filosofía, prefieren el gnosticismo, prefieren tantas otras cosas que la verdad que está escrita en la palabra, tan sencillo como es decirle al Señor: háblame, que tu siervo escucha. Y el Señor estará hablando por medio de su palabra a tu vida y a mi vida, amado hermano. En cuarta definición, la RAE dice: mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo o común. Y en quinto dice: es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. Fíjese, es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. Esta actitud siempre daña. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido rechazados? Mire, ejemplo de rechazo, algo natural en el cuerpo. Cuando el primer ejemplo, en el embarazo, los primeros meses o el primer mes, ¿qué es lo que hace el cuerpo naturalmente cuando sabe o cuando trata de comprender de que hay algo en su ser que nunca había tenido en ese lugar? ¿Qué se produce? Las náuseas, ¿cierto?
para rechazar naturalmente ese cuerpo. Pero ese cuerpo está tan pegado allí, hermano, en el vientre, en el ovario, allí, en ese lugar donde Dios permitió, que por más que aquella mujer, cierto, algunas, hermano, vaya 50 veces en el día y cuántas veces, hermano, en varios días, pero no va a producir ese rechazo por ese embrión. Se va a mantener ahí fijo, firme, quieto. Traerá tal vez dolor al su vientre de tanto, pero va a mantenerse ahí. Otra forma natural es cuando entra una bacteria en el cuerpo. ¿Y qué hacemos inmediatamente? También a través de la forma de náuseas, o tal vez, hermano, de tener que ir al baño, tal vez a través de una diarrea. El cuerpo está naturalmente ejerciendo ese rechazo cuando entra algún bicho raro. Inmediatamente, si usted naturalmente está aquí o yo, y a través de mi nariz entra inmediatamente algo muy suave, muy sencillo, hermano, lo que hace inmediatamente la nariz es que estornudar, rechaza inmediatamente. Y es tan así, el cuerpo está tan preparado que inmediatamente manda flujo, ¿cierto? Para que pueda contrarrestar ese bicho o eso, aquello que ha entrado tan diminuto, para que no pueda llegar a los pulmones e infectar o traer una contaminación o traer un problema. Es tan operativo nuestro cuerpo en la parte natural, amados hermanos. También cuando a través de una parte que podemos quebrarnos la mano, un pie, y nos colocan un platino, el cuerpo lo que hace inmediatamente es tratar de rechazar ese elemento. Algunos lo reciben, otros, hermano, uno ha escuchado de personas, otros tienen que volverlo a operar otra vez y otra vez, hermano, y eso les trae dificultad para su movimiento o para hacer recuperación o que quede las cosas como estaban nuevamente otra vez. Ahora, hermanos amados, dice: por lo tanto, el rechazo es el proceso y la consecuencia de resistir, renegar o refutar. Ahora, esas palabras traen unos sinónimos: despreciar, ignorar, descuidar, evitar, aborrecer y desaprobar. Al manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona deja en evidencia que no lo acepta o no lo tolera, como fue con el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, el Ser Supremo, es el primer rechazado por una humanidad pecadora. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Primera carta de Pedro. Capítulo 2 versículo 4, ¿cierto? Les dije. Primera de Pedro 2, 4. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, ¿y qué, hermanos? Y preciosa. Aquí habla de una piedra viva. Aquí habla de algo que es ciertamente desechada por los hombres, mas por Dios una piedra escogida y preciosa. Ahora vamos a leer en adelante, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dejemos allí. Los evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento incluyen algunos relatos del rechazo a Jesús durante su ministerio. ¿Recuerdan ustedes en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6? Narra la escritura allí en Marcos que él fue rechazado en su propia ciudad natal, en Nazaret. Si usted quiere acompañarme, vaya al Evangelio de San Marcos,
capítulo 6, versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo allí hacer milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús fue brevemente rechazado por la gente de su ciudad natal, que Lucas lo especifica como Nazaret. Lucas 4, 16 al 30. Esto ocurrió después aún de la tentación de Jesús en el desierto de Judea. Lucas 4, 16 al 30 afirma que Jesús realizó una lectura de las escrituras. Recuerde usted esa escritura que el Señor leyó, Isaías 61 del 1 al 2. Usted puede estar copiando o usted puede ver después a través del canal. Dice que se adjudicó el cumplimiento de la misma escritura, y esto desató la furia de los líderes religiosos. Los demás evangelios no citan este detalle, solo Lucas, Marcos 6 del 1 al 6, Mateo 13 del 54 al 58. Cuando le digo sinópticos es que hay igualdad en esa escena, en estos evangelios. Y Lucas 4, 16 al 30 narran este mismo acontecimiento, pero aún en Lucas solo se presenta este detalle cuando el Señor se adjudica el cumplimiento de las escrituras, y se escandalizan estos hombres y se ponen furiosos los que estaban allí. Pero también dice que todos ellos describen en Marcos y Mateo al público cuestionando negativamente el origen de sus enseñanzas y criticando por ser solo un carpintero, que lo dice en Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio, o el hijo de uno de ellos, que lo narra en Mateo. Jesús era criticado por su comportamiento diferente. ¿Cuántos hemos sido criticados por nuestro comportamiento diferente en el trabajo? Es lo mismo, hermanos, por tu hablar. ¿De dónde sacas esos pensamientos, Marcos? ¿De dónde? ¿De dónde tienes esa sabiduría? Eso produce un rechazo a la gente también. Eso produce un código de rechazo automáticamente, de ser algo diferente en medio de la sociedad, amados hermanos. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de los corazones duros, en medio de los corazones donde se practica el pecado. Donde nosotros también estábamos practicando y hacíamos lo mismo que ellos hacían. Y ahora, hoy, tu vida es diferente. Tu vida no es la misma. Tu vida fue cambiada por el Cristo de la gloria, lavada con su sangre preciosa. Una nueva criatura, un nuevo hijo. Por eso tu comportamiento es diferente. Tu vida, tu entrada, tu salir es diferente. La forma de pensar, tu actitud frente a ver a las cosas, frente a los problemas. La gente ve los problemas y se angustia. A usted le llegan los problemas y usted no se angustia, amén. Algunos me miran así.
Descansamos en el Dios de la gloria, amados hermanos. Aunque tal vez traigan un poco de preocupación, aunque tal vez a nuestra humanidad quieran tocar las fibras, pero tenemos al Dios de la gloria. Tenemos en el que podemos confiar, en el que podemos depositar nuestra fe, en el que podemos depositar aún esa preocupación, en el que podemos depositar aún y decirle: Señor, este problema no lo resuelvo yo, este problema, esta situación, pero en tus manos está. Dice Mateo, afirma que Jesús no hizo muchos milagros a causa de la falta de fe de ellos. Marcos también afirma que Jesús no fue capaz de realizar ningún milagro allí, excepto la cura de unos pocos enfermos. Vemos entonces el total rechazo de su mismo pueblo y de su comunidad al Señor, ese total desprecio por su condición social, porque al Señor no lo veían vestido como se vestían los sacerdotes o los sumos sacerdotes o estos religiosos. ¿Cómo era la vestimenta del Señor? ¿Cómo fue la vestimenta de Juan el Bautista? Bien extraña, ¿no? ¿Y qué es lo que hablaba Juan el Bautista, el evangelista? Lo del reino, las enseñanzas, y la gente no lo entendía. Estos hombres religiosos también le contradecían, también fue rechazado. ¿Y hasta dónde? Al punto de llevarlo, ¿qué? A la muerte. Rechazado de los constructores. Mateo 21:42 está en estos evangelios sinópticos. Usted puede estar apuntando. Marcos capítulo 12, versículo 10. Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando el Señor habla de esto, habla de Jesús como la piedra angular, esa piedra que se utilizaba en la construcción, que fue rechazada por los constructores. Ese significado de esa piedra angular en la construcción, permítame decirle, esa piedra que hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Por lo general son bloques rectangulares que se solapan de modo que ambas paredes quedan entrelazadas. Esa piedra especial, era esa piedra principal, esa piedra de fundamento, esa piedra de cimiento también, esa piedra principal angular, esa piedra que los constructores tomaban para edificar y poner cimiento, para poner que en esa estructura no debería de faltar en esa construcción. Y igual, cuando a Cristo se le añade esta palabra y se le atribuye estas palabras, primera de Pedro, esta epístola 2 que leíamos ahora, dice que discute este rechazo. Vamos nuevamente a primera de Pedro, epístola, capítulo 2, para que usted pueda entender un poco. Cuando al Señor se le refiere la piedra angular, no lo entendían estos hombres religiosos, la piedra que rechazaron los constructores, y que esa piedra que rechazaron, para Dios vino a ser la piedra principal y la piedra preciosa, el fundamento para la iglesia, el cimiento para la iglesia, Cristo, la iglesia de Cristo, pero Jesucristo como la piedra angular. Versículo 6 en adelante: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En otras versiones dice: no será defraudado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Escuchen. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. A lo cual también, ¿qué? Fueron, ¿qué? También destinados, hermanos. La forma como rechazaron a Cristo, siendo Él piedra angular, Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22, nos dice a la iglesia algo bien especial, que es sobre nosotros, sobre la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y sigue diciendo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerden lo que decía Pedro: piedras ¿qué? Vivas. Piedras, usted y yo somos piedras vivas. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el que completa esa iglesia, hermanos? En la persona de ¿quién? De Jesucristo. Los hombres religiosos no lo entendieron. Estos hombres religiosos, los fariseos, lo rechazaban. Aún también dice la escritura que sus discípulos le abandonaron. Juan capítulo 6, versículo 60. Y vamos terminando. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los había abandonado estos discípulos al Señor. Tanto así que también el Señor volteó y también le dijo a sus 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, Señor, solo usted. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa piedra angular, esa piedra principal, esa piedra preciosa, esa piedra viva, ese fundamento que era necesario que los hombres pudieran recibir y no rechazar, pero que estos constructores especiales, los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los que estos hombres contradecían, hermano, rechazaron. Pero Dios, nuestro Dios, tomó esa piedra para edificación de la iglesia. ¿Por qué rechazaban la luz verdadera? ¿Por qué tanto rechazo de los hombres religiosos que conocían la ley, hermano, de Moisés? ¿Cuánta y cuánta excusa aún en nosotros para rechazarle? ¿Recuerdan el llamado al gran banquete? ¿Y cuál fue? Todos empezaron a excusarse. Una forma de rechazo. Cuando tenemos excusa, amados hermanos, es una forma de que automáticamente rechazamos el ofrecimiento de Dios.
La salvación es gratuita, pero la gente ¿qué? Se excusa en sus montones de ¿qué? De sus filosofías, sus pensamientos, sus razonamientos, y se excusa en todo para rechazar la oferta de salvación. Aún el mismo pueblo de Dios rechazó a Dios, no solamente nomás a Jesús, al mismo Dios. En Números capítulo 11 versículo 20. Si usted puede tomar nota y lo puede después leer en su casa. Recuerden en primer libro de Samuel 10:19, cuando pidieron rey, Jehová le dijo a Samuel, al profeta Samuel: no es a ti que te rechazan, es a mí. Primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 19. Pero también los judíos rechazaron por considerarse indignos de la vida eterna, hermano. Y es Hechos capítulo 13 versículo 46. Y esto sí es horrible, hermanos. Hechos capítulo 13 versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién, hermano? A los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volveremos a los gentiles, hermanos. Y qué tremendo, porque por causa de este rechazo, Dios, hermano, nos miró a nosotros, a usted y a mí. Y bendito Dios, los gentiles, latinos, donde quiera que estuvieran, la humanidad entera nos miró, nos perdonó, hermanos, y nos abrazó y nos adoptó como hijos. Y estamos hoy aquí, hermanos. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? La Escritura nos da un claro ejemplo de que la esposa, una de las esposas del rey David, cuando él estaba entrando y trayendo el arca al pueblo, el hermano comenzó a danzar y aún se despojó de sus atuendos de rey, al punto tal vez a quedar semi desnudo, pero conservó su, sí. Pero sabe, hermano, en algunas versiones, para que usted lo busque, Mical lo despreció en su corazón. Usted lo ha leído. Lo desechó. Le dijo: te has portado hoy de la manera más, como te has bajado. ¿Qué has hecho? En la traducción lenguaje actual, déjeme decirle, ¿sabe cómo dice? Le mostraste el trasero a las sirvientas. Así, búsquelo. Búsquelo. Le invito a que lo busquen. Te has bajado de la manera. Y rechazó lo que había hecho el rey David. Y por causa de ese menosprecio, haber rechazado en su corazón, dice la escritura al final de ese texto, que esta mujer nunca tuvo hijos. Ahora, si se rechaza a un hombre y hay consecuencia a los hombres, ¿qué consecuencias hay cuando se rechace al Dios de los cielos, al Dios misericordioso, al Dios bondadoso? Vaya a Job, y quiero que usted termine ahí conmigo, Job capítulo 18, y usted se va a enterar. La nueva traducción viviente, lo voy a leer yo. Job capítulo 18. Le invito a que lea el momento de David, cómo fue despreciado por su esposa, y léanlo en las otras versiones, hermano. Usted se va a enterar. La nueva traducción viviente. Se lo voy a leer. Dice el versículo 21, el final.
dirán: este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien que rechazó a Dios. Permítame leérselo. Versículo 1. Entonces Bildad el suita respondió: ¿cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar? Habla con sentido si quieres que te respondamos. Le estaban diciendo a Job: ¿crees que somos animales? ¿Piensan que somos tontos? Aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? ¿Harás que las rocas tiemblen? Ciertamente, y aquí es donde comienza el versículo 5, la luz de los malvados se apagará, la chispa de su fuego no brillará, la luz en su carpa se oscurecerá, la lámpara colgada del techo se extinguirá, la zancada confiada de los malvados se acortará, sus propias artimañas provocarán su ruina. Los malos quedan atrapados por una red, caen en el pozo, una trampa los agarra por los talones, el cepo los aprieta con fuerza. Un lazo está escondido en el suelo, una cuerda atraviesa su camino. El terror rodea a los malvados y le causa problemas a cada paso. El hambre agota sus fuerzas y la calamidad queda a la espera de que tropiecen. La enfermedad les carcome la piel, la muerte devora sus miembros. Son arrancados de la seguridad de sus hogares y llevados al rey de los terrores. Los hogares de los malvados se quemarán por completo. Azufre ardiente llueve sobre sus casas. Sus raíces se secarán y sus ramas se marchitarán. Desaparecerá de la tierra todo su recuerdo de su existencia. Nadie se acordará de sus nombres. Serán sacados de la luz, arrojados a las tinieblas y expulsados del mundo. No tendrán hijos ni nietos, ni habrán sobrevivientes donde habitan. La gente del occidente se queda consternada por su destino, y la gente del oriente está horrorizada. Dirán: este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien que rechazó a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor.